También quiero compartirles, hermanos, que el Señor me dijo que no me preocupara por ese pequeño, que aunque los médicos dijeran que él tenía muchos problemas de lenguaje, él iba a hacer una obra. Y es así como le hicieron un examen los especialistas y mi hijo no hablaba ni siquiera 5 palabras. Me entristecí mucho y le dije al Señor que yo tenía promesas muy grandes para con mi hijo, pero que la ciencia decía que él no iba a poder hablar bien. Esa noche tuve un sueño donde el Señor me permitió ver a la hermana María Luisa entrar a mi casa, alzar a mi bebé y hablarle al oído. Y mi hijo le contestaba y empezaron a hablar cara a cara. Es así que al siguiente día mi hijo empezó a hablar palabras que ni siquiera yo le había hablado en ningún momento. Y es muy hermoso porque el Señor me decía también que él iba a escoger el colegio donde mi hijo se iba a educar. Yo había escogido un colegio y los especialistas dijeron que no lo podía poner en ese colegio, que él tenía un alto nivel intelectual, que podía dar mucho, pero por el problema que tenías supuestamente de lenguaje, tenía necesidades académicas especiales. Es así que el Señor dispuso todo en un colegio bilingüe, un colegio con muchos privilegios, donde los cupos son heredados de familias, pero Dios quiso que mi hijo estudiara allí. Pero para ingresarlo el Señor fue muy misericordioso. Mi hijo hubo un mes que no escuchaba y los médicos decían que mi hijo había perdido la audición. Muy triste, yo le dije al Señor, ¿algún plan tienes tú? Y yo no sé, yo no lo entiendo, Señor, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me dijo, te sorprenderé. Es así que por medio de una entidad pública le dieron todos los privilegios a mi hijo para que pudiera entrar a este colegio por aquella supuesta dificultad para oír. Pero el día que matriculé a mi hijo tuvo otras analíticas y todos los resultados de los oídos estaban perfectos, no tenía absolutamente nada. Mi hijo habla muy bien para la edad que tiene. El Señor le ha permitido aprender el inglés, le está enseñando lengua de signos. El Señor ha hecho grandes maravillas para con mi hijo. Todo lo testifico para la gloria y honra del Señor. Alabanza para nuestro Dios. Cuán grande y maravilloso es el Rey. Bienvenido. Y vengo a dar testimonio de la grandeza y la hermosura de mi Señor. Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué siendo un hombre muy distinto. Un hombre sumido en el pecado. Un hombre que lastimosamente no conocía la palabra de Dios, tomaba, fumaba, tenía una vida desordenada totalmente. El Señor me permite desde el momento que llego a la iglesia iniciar un camino nuevo, un camino donde Él me permite recuperar la felicidad a través de mi familia, donde Él me permite recuperar la paz espiritual a través de su palabra, pero aún así las pruebas seguían llegando. El año pasado, en el mes de enero, fui diagnosticado con cáncer. El médico encontró un tumor en mi riñón derecho. El Señor en su profecía me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo y todo lo que tú tienes lo colocaré en un solo lado. Cuando me hicieron la cirugía para sacarme ese riñón, encontraron 3 tumores más al lado donde el Señor lo había dicho, y ahí estaban todo acumulado en un solo lado, y el médico pudo sacar el 98% del cáncer. 3 meses después el cáncer regresó. Los médicos dijeron que me quedaban 2 meses de vida, 2 años de vida máxima. El Señor me llenó de fuerza y en su profecía me decía, ¿por qué lloras si yo estoy contigo? No temas. El maligno te está atacando, pero yo estaré siempre a tu lado. Me llené de fuerza, me llené de esperanza. En medio de la quimioterapia escuchaba las palabras de mi Señor. Escuchaba las palabras de mi hermana María Luisa, del hermano Carlos Baena, del hermano Andrés, y siempre he tomado de la mano de la gente que estaba en mi iglesia en Pinar, que nunca me dejó solo. Empezamos a caminar ese camino fuerte, que es el de tratar de recuperarnos. En noviembre tuve la oportunidad de ser invitado a un evento de la Fundación María Luisa, acá cerca, donde iban a hacer un programa especial para la gente que tenía cáncer, igual que yo, que teníamos enfermedades crónicas. Ese día pude conocer a la hermana María Luisa.
Ese día la pude abrazar y pude decirle gracias. Gracias porque ella me acompañó durante toda la quimioterapia. Gracias porque cada día ella me daba la fuerza con su palabra, con sus cantos, y pude empezar a salir adelante. 15 días después me hice la resonancia magnética que toca hacer para control después de cada quimioterapia. El tumor, que tenía más de 7 centímetros, había desaparecido. Solo quedaba un quiste. Solo me quedaba un quiste pequeño, que el mismo médico decía que podía ser una burbuja de agua. Me he hecho desde ese momento hasta acá otra resonancia magnética más y salió otra vez limpia. Me corresponde ahorita, ya la próxima semana, la otra quimioterapia, la otra resonancia de control, y voy totalmente y absolutamente convencido de que Dios es tan grande y poderoso que cumple todas sus promesas. Él me prometió larga vida y yo le pedía por los míos, sobre todo por mis hijos, son 4, se iban a quedar sin padre. Le pedí que me permitiera verlos surgir, crecer, y en su último día me permitió ver cómo mi hijo chiquito de 3 añitos recibía mención de honor en el jardín por haber terminado bien su año, y cómo el de 17 recibía su grado de bachillerato. Y esas son las promesas que Dios Todopoderoso nos llena para ser cada día mejores. Doy gloria, gloria, gloria por siempre a mi Señor. Bendito nuestro Dios. Gloria. Testifico para darle la honra y la gloria a este Dios poderoso. Yo llevo 1 año y 3 meses congregándome. Llegué con una situación muy dura en mi vida. Me había intentado quitar la vida 4 veces. Era una persona grosera, orgullosa, hipócrita, falso, mujeriego, borracho. Cuando me separé, tenía mucho rencor, mucho odio en mi corazón. Me quitaron a mis hijos y sentía venganza. Pero gracias a la persona que me estaba guiando en lo judicial, me habló de la iglesia, que había una iglesia donde Dios hablaba, donde se manifestaba y era grande de poder. Yo no creía porque muchas veces decía que yo era de otra dominación, y cuando pasaba por un culto así yo me burlaba y silbaba y decía que la gente estaba loca. Pero a los 15 días llegué a la casa del Señor, por primera vez me habló, lo sentí en mi corazón y me sentó. Gracias a Él soy feliz, no tengo dinero, nada material, pero tengo lo más grande, que es Él. La tranquilidad, la sinceridad que uno siente acá en el corazón de saber que Él lo cuida y lo protege, eso lo llena más que cualquier cosa. También, cuando yo era pequeño, mi papá falleció, nunca lo distinguí. Mis hermanos se fueron y a una hermana por allá a Francia. Yo decía que si sabía si estaba muerta o estaba viva. A los 6 meses el Señor me hizo una promesa de que iba a estar recibiendo una llamada. Y hace como 4 meses yo decía que esa llamada era de pronto de otra persona. Entonces, por medio de las redes sociales, averigüé el nombre de mi hermana y me salieron muchas personas en lista. Le envié la solicitud a la primera que hablé con ella. Ella me decía que iba a hacer una llamada por medio de Messenger, pero en el lugar donde yo estaba era difícil la señal. Entonces llegué a la casa y me entró la llamada. Cuando ella me dijo: hermano, después de 30 años, todo lo testifico para la honra y la gloria de mi Dios Padre poderoso. Gloria al Señor. Voy a testificar algo personal, que a mi hijo, también que le sirve al Señor, por la honra y gloria de nuestro Dios, a él le dio una enfermedad que se llama psoriasis. Empieza con un puntico que empieza a picar, le dio en los codos, siempre se manifiesta en los codos o en las rodillas, pero a él le fue creciendo, se aumentó en todo el cuerpo, hermanos, de una manera muy, muy severa. Le salía sangre por todo el cuerpo, heridas en la cabeza, en los oídos, en los pies, en todo el cuerpo, hermanos. Fue un largo periodo de mucho dolor para él y para nosotros, pero el Señor hace poco me dijo:
y no te preocupes por tu hijo porque voy a devolverle a él esa salud como él la tenía, su piel se la iré restaurando como la piel de un niño. Hermanos, algo que es imposible para la ciencia, porque se fue a muchos médicos y nunca se encontró una cura para ello. Y en menos de 2 meses, hermanos, el Señor le hizo una sanidad completa, hermanos. Ahorita no tienen ni siquiera una sanidad, una cicatriz, hermanos. Todo esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso es el